Quiero dar la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez o los que ya tienen varias veces viniendo a la iglesia. Les decimos bienvenidos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia. Póngase de pie, salga con salud de 3 hermanos diferentes, regálele una sonrisa y dile a Dios te bendiga, qué bueno que estás en la casa de Dios, regálele una sonrisa, salgan sin miedo. Qué bueno es estar juntos los hermanos en armonía, de eso se trata. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, del 1 al 10. Efesios capítulo 2, verso 1, del 1 al 10, por favor. Cuando lo tengan les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ustedes? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad por nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Todos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por esta hermosa tarde que nos has concedido. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han dispuesto su corazón y su tiempo, Señor, para venir a alabarte y adorarte y recibir tu consejo a través de la predicación de la palabra. Gracias, Señor, los bendigo en tu nombre. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar con el Espíritu Santo. Y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes y me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, amigos que nos ven en la televisión, el tema de hoy lo he titulado La gracia salvadora de Dios. ¿Qué es la gracia salvadora? Es la gracia de Dios que nos salvó del pecado y de la muerte por su gran amor y misericordia, y es para todo el mundo. Esa es la gracia salvadora de Dios, la que nos salva del pecado y de la muerte solo por su amor y misericordia, y nos la extiende a todos. A todo el mundo la extiende. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, verso 16 al 19. Póngale un separador ahí porque vamos a estar trabajando con ese pasaje. Y vamos a Juan capítulo 3, verso 16 al 19. Es un texto muy conocido, pero lo vamos a recordar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A quién quiere salvar? A todo el mundo. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos que la gracia de Dios es para todos. Dios no hace acepción de personas, extiende su gracia y nos aclara que Él envió a su Hijo a salvar al mundo, no a condenarlo. Pero desafortunadamente muchos no creen, como dice ahí la Escritura. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo las cosas malas. Quieren seguir viviendo en el pecado, en las tinieblas, en los deleites de la carne. Y no aceptan la gracia salvadora del Señor. Vamos a estar comparando estos versículos con la versión del lenguaje actual. ¿Quieres poner ese versículo, por favor? Dice la palabra del Señor: Dios amó tanto a la gente de este mundo. ¿A quién amó? A toda la gente. Amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Se supone que está hablando el Señor Jesucristo, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino ¿para qué? Para salvarla. El propósito de Dios es salvar a todos. Verso 18. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo unigénito, el Hijo único de Dios. Verso 19. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. La gente muchas veces prefiere seguir en lo malo, en el pecado, que recibir la gracia salvadora de Dios. Dios extiende su gracia para salvarnos. La salvación es gratuita, recordemos. Pero mucha gente desafortunadamente la rechaza. Ya vimos lo que dice el verso 18, que el que no cree será condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, en la Reina Valera. Y ahorita lo vamos a comparar con la... Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos, pero ya sabemos y ya lo confirmó la palabra, no todos aceptan la gracia. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a compararlo con la lenguaje actual, por favor. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y que los ayude. Vea cómo Dios mismo dice: ruego que oren por todos. Por eso es bien importantísima la oración. Y si los varones como sacerdotes, como reyes y sacerdotes de su casa, no se levantan en oración, ¿quién más va a orar por su familia? ¿Quién más va a orar por usted, por sus hijos, por su matrimonio, por usted mismo? Claro que deben de orar en su casa, pero es importante reunirnos como iglesia a orar entre hermanos. Y lo dice ahí el 2. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Por qué recomienda que oremos por ellos?
porque muchas veces los gobernantes son influenciados por esos espíritus malignos. Recordemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Y estos espíritus de maldad muchas veces influencian a los gobiernos para hacer cosas en contra de la predicación y de la palabra de Dios. Como sabemos que por ahí algún diputado lésbico, gay, quiere que se reforme la Biblia, que se le cambie la Biblia. Imagínense nada más. Si la palabra de Dios dice que todo pasará, menos su palabra. Por eso Dios mismo recomienda que oremos por esas personas, para que Dios en su misericordia alcance a esas personas y con su gracia, y entiendan que Dios no puede ser, la palabra de Dios no puede ser cambiada. Dios la dictó, Dios la estableció así, y así se habrá de cumplir. Y dice, para que podamos vivir en paz, tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien, ¿con quién? Con los demás. Dice el verso 3, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que Jesús dio su propia vida para salvar. Sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar ¿a cuántos? A todos. Dios quiere la salvación de todos. No hace excepción de personas. Él extiende su gracia para todos. Desafortunadamente, no todos la quieren aceptar, porque prefieren seguir haciendo lo malo. Vamos a Lucas capítulo 19, verso 10, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 10. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿A qué vino Jesús entonces? A buscar y a salvar ¿a quién? A los que estaban perdidos. Entonces Dios anda buscando precisamente a los perdidos. ¿En qué? En los diferentes caminos torcidos. Sea drogadicción, sea alcoholismo, sea robo, mentira, adulterio, pecado sexual, hechicería, brujería, narcotráfico, todo. Pero a ese vino el Señor. Está hablando que Él extendió su vida, Él vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Y vino a qué? A salvarlo. Desafortunadamente sabemos que no muchos quieren aceptar la gracia del Señor. Ya vimos que Dios quiere salvar a todos, según estos versículos. Entonces, ¿quién puede recibir la gracia salvadora de Dios? Todos. Todos podemos recibirla. Que unos no la quieran recibir porque desean y les gusta más seguir pecando, esa ya es su decisión. Pero Dios no hace excepción de personas. Extiende la gracia para todos y espera que todos la reciban. Desafortunadamente no es así. Muy bien, ahora vamos a definir qué es la gracia. La gracia viene de dos palabras, en el latín y el griego. En el latín viene de la palabra gratia, que significa benevolencia, favor, beneficio, que se recibe sin tener ningún merecimiento. Y en el griego viene la palabra charis, que significa favor inmerecido de parte de Dios hacia los hombres. Eso es la gracia, es un favor de parte de Dios hacia los hombres, porque nadie merecemos la gracia. Dígame quién se siente digno. Yo sí merezco la gracia. O quién puede pagar la salvación, ¿Quién puede pagar la salvación? Nadie. La salvación es ¿por qué? Por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Entonces eso es la gracia, es un favor inmerecido de parte de Dios hacia los hombres. Porque nadie pudo pagar el precio, solamente nuestro Señor Jesucristo. La misma Escritura dice que la salvación es de gran precio y no se puede pagar jamás.
solo el Señor. ¿Nosotros merecíamos la gracia de Dios? Pues no. ¿El mundo entero merece la gracia de Dios? No. Entonces, ¿por qué Dios nos regala su gracia salvadora? Por su gran amor y misericordia, solo por eso. Porque ninguno de nosotros merecía su gracia, ninguno de nosotros merecía la salvación. Solo por su amor y misericordia nos la entrega. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 4, por favor, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados y delitos. Y Él por su gracia nos salvó. Por su gracia solamente. Vemos de qué manera Dios se preocupa por nosotros. Vamos a comparar este versículo en la versión actual, por favor. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es como inmenso, grandísimo. Verso 5. Por eso, aunque estábamos muertos por la culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado. ¿Gracias a qué? Al amor de Dios. Gracias al amor de Dios estamos en este lugar. Gracias a la misericordia de Dios estamos en este lugar, porque ninguno de nosotros será digno de recibir la salvación, que es por la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el Señor extiende su misericordia a todos nosotros. Vamos a retomar el pasaje inicial de Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos, siguiendo a las corrientes de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así andábamos todos. Vamos a compararlo también en el lenguaje actual, por favor, estos 3 versículos. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían ¿en qué? Así estábamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no andábamos haciendo maldades? ¿Y vivíamos en qué? En pecado. Por eso es que estábamos muertos para Dios. Verso 2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Eso es lo que hacíamos. Y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que es Satanás. Dice, que gobierna sobre los malos espíritus y domina ¿a quién? A las personas que desobedecen a Dios. Esos espíritus inmundos dominan a la gente. Por eso es que vemos mucha gente no puede salir de las adicciones, no puede salir de las relaciones sexuales ilícitas, no puede dejar de robar, no puede dejar de drogarse, no puede dejar de emborracharse, no puede dejar de golpear a su esposa o no puede dejar del adulterio. ¿Por qué? Porque esos espíritus inmundos gobiernan sus vidas y hacen que desobedezcan a Dios. Vemos ahí el versículo 3. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y ¿qué? Nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás, con justa razón. Pero Dios es tan grande en su amor y su misericordia que extiende la gracia para toda persona, no importa la vida que lleve o lo que esté pasando. Él extiende su gracia para que su vida sea cambiada y sea transformada. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos señala en el libro de los Hechos, capítulo 9, que el apóstol Pablo fue uno de los principales perseguidores de la iglesia.
Fue uno de los que mató más hombres, más cristianos. Dice la palabra que iba a la ciudad de Damasco con cartas de autorización de los sumos sacerdotes, quienes le estaban dando autoridad para que trajera presos a todos los hombres y mujeres que proclamaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que los llevara a Jerusalén y fueran estos castigados. Y él ordenó la muerte de muchos cristianos y autorizó la muerte también de muchos cristianos, entre ellos Esteban, el primer mártir de la iglesia, quien murió apedreado. Y dice la palabra que cuando iba a Damasco, él tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo de tal manera que su vida fue transformada, fue cambiada. Y de ser un perseguidor de los cristianos, de ser un asesino de los cristianos, dice ahí en el capítulo 9 que Saulo, todavía no era Pablo, Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínense cómo iba, respirando amenazas y muerte, como cuando una persona está enojada y quiere vengarse, quiere de otra persona. Así estaba Pablo, así iba Saulo. Quería destruir a todo aquel que invocara el nombre del Señor, porque él creía que estaba en lo correcto y creía que estaba haciendo bien al matar a los discípulos del Señor. Él creía que le estaba haciendo un bien a Dios, pero era todo lo contrario. Entonces, cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, dice la Biblia que queda ciego por 3 días. Y entonces exclama y dice: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice: entra a la ciudad de Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y ahí en esa ciudad estaba un profeta llamado Ananías, y le da instrucciones Dios que vaya y ore por Saulo. Pero entonces él le dice: Señor, pero ese hombre ha matado muchísima gente, ha matado muchos cristianos, ha matado muchos discípulos, y aún viene con cartas autorizadas de los sumos sacerdotes para llevar a todos aquellos que invoquemos tu nombre. Y Dios le dice: tú ve y ora por él, porque lo he escogido para que proclame mi evangelio, para que lleve mi palabra a los reyes. Y entonces va ahora por Saulo, y dice la escritura que en ese momento se le caen unas cosas como escamas de sus ojos, y él ve. Y a partir de ese momento, él es cambiado por el poder del Espíritu Santo, y dice la palabra que empieza a predicar la palabra, y empieza a hablar de Jesucristo. Y los judíos que sabían que iba precisamente a matar y a traer muerte, a que fueran castigados, esos que invocaban su nombre, pues decían: ¿cómo está eso? Y después lo querían matar a él. Vemos de qué manera fue transformado y fue inspirado por el Espíritu Santo, de tal manera que llegó a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Un hombre que fue asesino de muchos cristianos, un hombre que fue el principal perseguidor de la iglesia de Jesucristo, un hombre que incluso a través de la tortura de los creyentes hizo que blasfemaran el nombre de Jesús, hizo que lo maldijeran. Y aún así, mire, nosotros podríamos decir: pero ¿cómo va a usar a ese hombre nuestro Dios? Dios, por su misericordia y por su amor, le permitió esa oportunidad. Y él recibió la gracia del Señor, y su vida fue cambiada, y su vida fue transformada, de tal manera que después levantó muchas iglesias cristianas para donde se predicaba el evangelio del Señor. Hizo muchas cosas, milagros, sanidades, para la honra de Dios. Ese es nuestro Dios. Él no se fija en nuestra vida pasada, Él más bien se fija en el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero claro que nosotros no debemos de abusar de la gracia. Vemos cómo él fue transformado, y a partir de ese momento su vida fue cambiada para siempre. Vemos cómo el Señor hizo todo esto. Vamos a ver otro ejemplo de Moisés. Moisés huyó de Egipto porque él mató a un hombre egipcio. Y al ver que lo habían descubierto, pues sabía que iba a ser castigado por el faraón, porque el faraón no lo quería muy bien.
Entonces él toma la decisión de huir al desierto. Y allá en el desierto, dice la Escritura que pasa 40 años en el desierto. Y ahí en el desierto Dios lo encuentra y ahí lo prepara, ahí lo instruye y ahí cambia su vida. Cambia su vida. Y uno podría decir, ¿cómo? ¿Un hombre asesino también lo usa Dios? Y Dios en su misericordia extiende su gracia y lo usa como el mayor libertador del pueblo de Israel. Lo usa, lo prepara para que vaya y saque de las garras del faraón y saque de la esclavitud al pueblo de Israel porque estaban sufriendo. ¿Para qué? Para que Él los llevara a la tierra prometida. Mire lo maravilloso que es Dios. Dios lo perdonó, Dios lo preparó, Dios lo cambió, Dios lo transformó y Dios usó su vida para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la miseria en que vivían y llevarlos a la tierra prometida que emana leche y miel, la cual Dios les había prometido a sus padres. Ese es nuestro Dios. Vemos cómo usa gente mal y nosotros podríamos decir, no, pero ¿cómo es que usa esa persona? Dios en su misericordia hace cosas maravillosas. Para Él nada es imposible. Así como nos cambió a nosotros, cambió a esas gentes. Y así como nos cambió a nosotros, quiere cambiar a otras gentes. Quiere cambiar a las prostitutas, quiere cambiar a los borrachos, quiere cambiar a los homosexuales, quiere cambiar a los ladrones, quiere cambiar a los narcotraficantes, quiere cambiar a los mentirosos, quiere cambiar a los brujos, quiere cambiar a los hechiceros, quiere cambiar a los adúlteros y a todo aquel que ande y viva en pecado. Solo quiere que aceptemos su gracia, por su gran amor y por su gran misericordia. Vemos de qué manera Dios cambia a las personas, de qué manera Dios usa a su Espíritu Santo para transformar a las personas. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2, verso 4, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo fue por amor. Al pueblo de Israel, Dios los sacó, no porque fuera un pueblo muy especial o fuera un pueblo. Vamos a ver Deuteronomio 7, verso 6, por favor. Deuteronomio verso 6 al 8. Veamos lo que dice Dios. Y así nos alcanzó a nosotros, no porque fuéramos mejores que otros, sino por su amor y su misericordia. Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Le está hablando al pueblo de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para eso nos escogió también a nosotros. ¿Para qué? Para hacerle un pueblo especial. Un pueblo que sea digno de Él. Y luego dice el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. De igual manera, Dios nos alcanzó no porque fuéramos importantes, porque fuéramos los más insignificantes de todas las personas. Pero en su gran amor y su gran misericordia nos rescata para que seamos un pueblo especial para Él. Por esa razón tú y yo debemos de cuidar nuestro testimonio. Tú y yo debemos de cuidar nuestra forma de hablar. Tú y yo debemos de cuidar nuestra forma de conducir. Tú y yo debemos de cuidar cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus compañeros de trabajo, cómo tratas a los compañeros de escuela, cómo tratas a tus hermanos aquí en la escuela, en la iglesia, perdón, y cómo tratas a tus vecinos.
Nuestro testimonio es muy importante y tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque eso representa la gracia y misericordia de Dios sobre nuestra vida. Vamos a comparar estos versículos también en la Reina Valera, Deuteronomio 7, versos 6 y 8. Dice, ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. No nos escogió por eso. Al contrario, era el pueblo más insignificante de todos. Era el pueblo más insignificante de todos. El 8. Si Dios los libró de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. ¿Por qué los libró? Porque los ama por amor. ¿Por qué nos libró a nosotros del pecado y de todo lo malo que andamos haciendo? Por amor. Porque nos ama y nos sigue amando. Y dice ahí, si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por esa razón escogió a Israel, no porque fuera el pueblo más importante, era el pueblo más insignificante. Y también a nosotros nos escogió no porque fuéramos importantes, no éramos los más insignificantes, pero por su gran amor y misericordia nos extendió su gracia salvadora para que nuestra vida fuera cambiada y transformada y poderla usar para hacer llevar el mensaje de salvación a otros y para que otros también conozcan la verdad como es el deseo de Dios y sean libres y vengan a la salvación. Vamos a Efesios 2, verso 4 al 7. Regresamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí vamos a ver otro ejemplo bíblico, el de la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, ahí nos habla acerca de la mujer samaritana. Jesús visitó la ciudad de Sicar, una ciudad de Samaria, porque quería extender la gracia de Dios a esta mujer samaritana, que estaba llevando una vida promiscua. La encontró en el pozo de agua de Jacob y platicando con ella le dijo, ve y llama a tu marido. Sabemos que primero le pidió agua y le dijo, Señor, pero tú me pides agua cuando sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Y le dice él, si supieras quién te pide agua, más bien tú le pedirías a él que te diera de beber. Señor, pero ¿cómo me vas a dar agua de beber si no tienes vaso, no tienes cubetas, cómo sacar el agua? ¿Cómo me dices que me vas a dar agua de beber? Dice, de cierto te digo que si tomaras del agua que yo te daría, nunca más volverías a tener sed. Y ella dijo, no, Señor, dame de esa agua para ya no venir más a recoger agua al pozo. Y le dice, ve y háblale a tu marido. Y ella dijo, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que vives no es tu marido. Estaba viviendo en adulterio. Entonces ella se sorprende cuando Jesús le dice su vida, cuando Jesús le muestra que él sabe cómo vivía. Y Jesús fue a esa ciudad precisamente porque esa mujer necesitaba ser alcanzada por la gracia salvadora de nuestro Dios. Entonces ella, cuando ve eso, dice la Escritura que corre al pueblo y va y le dice a todos los hombres de la ciudad, vengan, porque un hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Me parece que es un profeta, o tal vez sea el Mesías, el Cristo que había de venir. Y dice la Escritura que todos los hombres de esa ciudad de Sicar corren al pozo donde estaba Jesús. Y al llegar ahí, dice la palabra que muchos de ellos creyeron por el testimonio de la mujer.
Por eso es importante nuestro testimonio, porque ellos la conocían, que no era una mujer que llevaba una vida muy decorosa. Sabían que vivía en promiscuidad, había tenido varios maridos. Entonces no explica la Biblia si los dejó o se murieron, si divorció o no explica. Pero sí dice que con el que estaba viviendo, que era el sexto hombre de su vida, no era su marido. Por lo tanto estaba viviendo ¿qué? En adulterio. Estaba en pecado. Y la gracia de Dios quería extenderse a esa mujer que estaba en pecado. Y cuando ella va y le habla a los hombres de esa ciudad, la mayoría va van a ver a Jesús y empieza a hablarles él del Evangelio. Y dice la Biblia que muchos creyeron y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y Jesús aceptó quedarse por 2 días. Y en esos días se fue a la ciudad y siguió compartiendo el Evangelio del Señor. Y dice la Escritura que la mayoría de ese pueblo se convirtieron en el Evangelio. El testimonio de una mujer promiscua sirvió para ganar todo un pueblo. Ve lo importante que es el testimonio. Ve lo importante que es cuidar tu testimonio cuando has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque se supone que la palabra de Dios dice que cuando alguien está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser, ¿qué? Hechas nuevas. Y esa mujer se fue, llamó a todos los hombres y todos creyeron en el Evangelio. Y fue cambiada esa ciudad por el testimonio de una mujer. Esa era la intención de Jesús, de llegar a Samaria, extender la gracia de Dios para esa mujer, para que los demás habitantes de ese pueblo conocieran y entendieran que la gracia de Dios es para todos los hombres, sin importar la vida que hayan tenido. A Dios no le interesa eso, le interesa el propósito que Él tiene para tu vida. Pero eso sí, ya una vez que tú has rendido tu vida a Cristo, ya una vez que lo has aceptado como tu Señor y Salvador, debes de cuidar tu testimonio. Debes de guardar tu vida, vivirlo conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 31, por favor. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos, dice que nada debemos nosotros de jactarnos. Nosotros nos escogió el Señor y por su misericordia nos alcanzó para cambiar nuestra vida. Y ahora si el Señor te usa, no tienes de qué jactarte, porque todo lo has recibido de Dios. Si Dios te ha dado dones, los has recibido de Dios. Si Dios te ha dado talento, los has recibido de Dios. Si Dios te ha dado sabiduría, la has recibido de Dios. Si Dios te ha bendecido económicamente, lo has recibido de Dios, porque todo proviene de Él. Todo, sabiduría, inteligencia, riquezas, vida, salud, todo proviene de Él. Vamos a comparar estos versículos con la nueva versión. 1 Corintios 1, 25 al 31. Dice, así que lo que parece una tontería, fíjate bien, de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo, porque mucha gente podría decir, pero ¿cómo Dios va a escoger a esta mujer para hacer llegar el evangelio a otros hombres? Pero ¿cómo Dios va a escoger a Saulo, que era un asesino y esto, para llevar el evangelio? ¿Cómo Dios va a usar a Moisés, que fue un asesino y mató, y para llevar el evangelio? Dios es misericordioso. Dice, es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios.
Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, mire lo que piensa la gente de este mundo, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son ¿qué? Débiles. Dios puede usar a cualquier persona, a la que Él le plazca. Él es soberano. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido ¿qué? La vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Debemos de sentirnos orgullosos de haber sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo y ahora tenerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Debe ser un orgullo para nosotros el que el Dios nos haya aceptado como sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regresamos a Efesios 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, un favor inmerecido de parte de Dios hacia los hombres. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice que somos hechura suya. Eso significa que todavía estamos en proceso. Todavía no ha terminado la obra en nosotros. Hasta que alcancemos la sabiduría y la estatura semejante al varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él estableció los ministerios: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Para esa razón, vamos a comparar estos versículos en el lenguaje actual, por favor. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios ¿qué? Se la regaló. Nadie podemos ganar la salvación. Está escrito, la salvación es de gran precio y no se puede comprar jamás, porque Dios no recibe cohecho. Nadie puede sobornar a Dios. Él por su misericordia nos la regaló. Verso 9, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse ¿qué? Orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos rescató? ¿Para qué nos extendió su gracia? Para que ahora nosotros vivamos ¿qué? Haciendo el bien. Grábatelo en tu corazón. Haciendo el bien. Lo cual Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver Efesios 4, verso 11, por favor. Efesios 4, 11 al 13. Ahí adelantito. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso constituyó esos ministerios, para que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a compararlo con la versión actual, por favor. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros.
Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados. ¿Para qué? Para servir. ¿Para qué quiere que estemos capacitados? Para servir, fíjense bien, y dar instrucción a los creyentes. Dios quiere que nosotros nos capacitemos para también servir en la obra de Dios, llevando la palabra, llevando el evangelio de salvación a otras personas que no conocen de él. Verso 13. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Eso es el deseo de Dios. Y vemos de qué manera extiende su gracia. Aquí vamos a ver un ejemplo contemporáneo. El testimonio de Nicky Cruz. ¿Cuántos vieron esa película que se llama La Cruz y el Puñal? ¿Nadie la vio? 1, 2, nada más. Esta historia, este testimonio se refiere a un joven puertorriqueño cuyos padres se dedicaban a la brujería, se dedicaban al ocultismo y hablaban mal de Dios. A sus hijos les decía que Dios era un malo, que no ayudaba a nadie, que los trataba mal, y que Satanás, a quien ellos servían, era quien les daba todo. Y a su hijo lo maltrataban, lo despreciaban, lo rechazaban, lo maldecían, lo golpeaban. Y dada esa situación, él fue acumulando mucho odio en su corazón, mucho rencor en su corazón. Y a la edad de 15 años se va a la ciudad de Nueva York, donde vivía un hermano, pero nunca llega a la casa de su hermano y empieza a vagar por las calles y a vivir debajo de los puentes. Y ahí conoce a unos pandilleros, aún se hace amigo de ellos y lo aceptan en la pandilla. Y ahí en esa pandilla lo recibe como si fuera su familia. Y él también a la vez abraza a esos pandilleros como si fueran su familia, porque su propia familia lo había rechazado, lo había tratado mal, lo había golpeado, etcétera, etcétera. Entonces veía que ahí entre ellos se cuidaban uno al otro, se protegían el uno al otro y se ayudaban el uno al otro, porque la vida de uno y otro dependía de ellos mismos. Entonces él sintió ese afecto, ese amor que no sintió en su familia. Y pronto empezó a ganarse el respeto y el temor de los pandilleros, porque era un hombre violento. Todo el odio y todo el rencor que habían sembrado en su corazón sus padres, los sacaba contra los enemigos y los mataba de una manera sanguinaria. Y entonces los mismos pandilleros empezaron a tenerle temor y respeto, a tal grado que en poco tiempo llegó a ser el jefe de la pandilla. Y no solamente eso, se enfrentaba con otros pandilleros y igual mataba, porque él decía que se sentía como un animal acorralado, sabía que o mataba o lo iban a matar a él. Y por eso mataba, y muchas muertes llevó. Tenía las manos ensuciadas de sangre. La misma policía no quería entrar a esa colonia porque era una colonia muy peligrosa en donde muchos policías habían sido asesinados y otros heridos. Tenían miedo de entrar ahí. Y llegó a convertirse en el presidente de todas las pandillas. Pero un día llega a ese lugar un evangelista llamado David Wilkerson. Y este hombre se para en la colonia y empieza a predicar el evangelio. Y empieza a hablar de Dios. Empieza a hablar del amor de Dios. Y entonces uno de sus hombres acuden y escuchan el mensaje del predicador. Y van y le cuentan a Nicky. Y Nicky se molesta y dice: ¿cómo es posible que ustedes hayan ido a escuchar esas tonterías? Dios no existe, Dios es un malo, Dios, todo lo que había escuchado de sus padres. Entonces, a la siguiente vez que va el predicador, sale él y lo enfrenta, y lo abofetea, lo escupe y lo amenaza, y dice que no se vuelva a parar en su territorio, porque si no lo iba a matar. Pero este predicador, influenciado por el poder del Espíritu Santo, enfrenta al pandillero y le dice: si eso te place, mátame en este momento. Tú podrás matarme y partir mi cuerpo en 1000 pedacitos y regarlo por toda la ciudad de Nueva York. Pero sí te digo que cada pedacito de mi cuerpo te va a estar diciendo donde quiera que andes, donde quiera que vayas, que Cristo te ama,
que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y eso le caló y se le quedó grabado en su mente. Si su familia lo había rechazado, su familia lo había maltratado, decir, ¿cómo si mi propia familia no me ama? ¿Cómo un hombre, una persona que no me conoce, ni yo lo conozco, cómo me va a amar? Y dice que siguió haciendo lo malo, matando, peleando, robando, pero siempre traía esas palabras del predicador: donde quiera que tú vayas, mis pedacitos de cuerpo te recordarán que Cristo te ama. Y entonces eso no lo dejaba en paz. Y un día el predicador promueve una reunión de pandillas en un teatro para predicarles el evangelio. Dios lo estaba usando para ir a ese lugar peligroso al predicador, pero iba respaldado por el poder del Espíritu Santo. Y ya se reúnen todas las pandillas y ahí en el teatro empieza a hablar el evangelio. Y ahí le habla del testimonio de Cristo, cómo fue azotado, cómo fue abofeteado, cómo fue escupido, cómo fue semidesnudado, fue azotado y finalmente fue clavado en la cruz por la salvación de todos. Y dice él que en ese momento, cuando escuchó el mensaje del predicador, sintió que algo había sucedido en su corazón, algo había salido de su interior y empezó a llorar. Y ese día se convirtió a Cristo. Ese día se convirtió a Cristo. Y a partir de ese día, todos los hombres de su pandilla aceptaron a Cristo. Y dice en su testimonio que fueron con la policía y entregaron todas sus armas, sus cuchillos, sus tubos, sus palos, sus cadenas, y empezaron a predicar de la palabra de Dios. Y ahora ese hombre tiene 84 años y sigue predicando el evangelio. Es un evangelista por muchas naciones del mundo. Nosotros podríamos decir, ¿cómo Dios va a usar a este hombre que fue un asesino? ¿Cómo Dios puede usar a este hombre que mató mucha gente? ¿Cómo Dios va a usar a este hombre que violó muchas mujeres? ¿Cómo Dios va a usar a este hombre que robó y hizo maldad y media? Pero Dios en su misericordia le da la oportunidad a la gente que más es despreciada por el mundo, para avergonzar y humillar a los sabios y entendidos. Y levantó a este hombre como evangelista y ahora él es un predicador que lleva el evangelio por todo el mundo, ganando muchas almas para Dios. Ese es nuestro Dios. Esa es la gracia de Dios. En eso consiste la gracia de Dios, que por su amor nos dio la oportunidad de ser salvos. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros debemos estar agradecidos por la gracia que Dios extendió hacia nosotros. Dios no hace acepción de personas, extiende su gracia para todos, porque nos ama a todos, pero aborrece el pecado. Usted y yo debemos estar infinitamente agradecidos con Dios por su gran amor y su infinita misericordia, al habernos librado por su gracia de la oscuridad y de las tinieblas y del poder de Satanás a Dios, para que recibiéramos por su gracia y por la fe en Cristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que Dios hizo con todos nosotros. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Con eso terminamos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad ¿de quién? De Satanás a Dios. A él lo estaba usando Satanás para matar a tanta gente, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la gracia salvadora de Dios, que Dios ha extendido por su amor y misericordia a todos los hombres. Lamentablemente, no todos la reciben, porque prefieren seguir haciendo lo malo, prefieren la oscuridad a la luz, prefieren el reino de Satanás al reino de Dios y siguen en su maldad. Por eso nosotros debemos estar agradecidos con Dios siempre, por esa oportunidad, por ese amor tan grande y su misericordia
que nos alcanzó con su gracia y fueron perdonados nuestros pecados por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y a partir de ahora, cuidemos nuestro testimonio, porque vemos cómo por el testimonio de esa mujer promiscua, muchos se convirtieron al Señor. Y nuestro testimonio va a reflejar lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida, para gloria y honra de su nombre. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo, por favor. Cierra tus ojos, no te distraigas. Levanta tus manos con libertad. Ríndete al Señor. Y dile, amado Dios, gracias. Gracias por esta palabra que nos ha recordado que tu gracia es infinita, tu misericordia es infinita y tu amor es grande. Y gracias a tu amor y tu misericordia nos alcanzaste con tu gracia. Y ahora, Señor, estamos aquí. Ayúdanos, Dios, a ser agradecidos por ese sacrificio tan grande que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario para redimirnos de todo pecado y de toda maldad, para sacarnos de la oscuridad y las tinieblas y del poder de Satanás y reconciliarnos contigo, amado Dios. Gracias. Ayúdanos, oh Dios, a cuidar nuestro testimonio y que podamos reflejarte a ti en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hablemos, en el nombre de Jesús. Que siempre te honremos y te glorifiquemos con nuestra vida y con nuestro testimonio, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Padre. Levanta tus manos, derrama tu corazón y entrégale tu mejor adoración a Dios.